Buenas tardes, mi nombre es Jenny Cárdenas, Jenny Constanza Cárdenas Garzón. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En este momento me encuentro con Paula Marinquele, quien muy amablemente aceptó colaborarme con la elaboración de la entrevista para mi materia de cultura política. Entonces, Paula, por favor te pido me colabores con tres preguntas que te voy a realizar. Si yo te hablo de cultura, ¿tú qué entiendes por este concepto? Bueno, yo creo que la cultura es un término que usamos para resumir todo lo que involucra vivir en sociedad, como, no sé, los ideales, los valores, las costumbres que tiene un grupo de gente. Digamos que es algo que se construye con el paso del tiempo porque la sociedad cambia constantemente y pues así mismo es la cultura. Entonces, digamos que va de la mano con la evolución que ha tenido el humano y cómo se ha desarrollado socialmente. Entonces, pues es un proceso que todo el tiempo está cambiando y pues siempre va a mantener una misma esencia, pues porque de todas formas la gente habita el mismo lugar y a pesar de que se mueven y cambian de lugares, pues es un término que abarca como por naturaleza al humano, porque el humano es un ser totalmente social. Ok, completamente de acuerdo. Perfecto, entonces ahora si yo te digo, hablemos de política, ¿este concepto para ti qué es? Bueno, la política ya es diferente porque no involucra un ámbito como tan extenso, sino que se limita al concepto que tiene un grupo de gente o bueno, una persona acerca del manejo del poder en el lugar en el que habita. Digamos que la política se puede entender como cómo se desarrolla el humano jurídicamente, más como cómo se involucra respecto a las personas que lo rigen, cómo involucra la cultura, que es cómo ha crecido, los ideales que tiene planteados desde muy pequeño, la forma de pensar respecto a su sociedad y a su entorno. Entonces, de esta forma ya sabe cómo usar la política a su favor. Esto se entiende como saber elegir la persona que lo rige, entender el tipo de personas que lo rodean y a partir de su entorno eh, no sé, cómo formar una idea y actuar respecto a su entorno, Ok, personalmente. perfecto. En este orden de ideas, al unir los dos conceptos, para ti qué es cultura política. Cultura política. Mm, Yo creo que, yo creo que es como el pensamiento que forma una persona, ya involucrando los dos términos, tendrías que tener en cuenta em, como lo personal y lo que te rodea. ¿Entiendes? Como la cultura es lo que te ha rodeado, incluso antes de que tú estuvieras ya había una cultura. Ujú. Entonces es como saber relacionar lo que te ha rodeado siempre con la forma en que tú te desenvuelves en la sociedad. Entonces, pues cultura política es como el pensamiento que uno tiene acerca de cómo se maneja todo alrededor nuestro y cómo tú puedes hacer un cambio o actuar respecto a lo que te rodea, Ok, políticamente hablando. perfecto. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? ¿O cómo te afecta? ¿O cómo te identificas? ¿O en tu entorno qué Ok. significa la cultura política? Mm, pues personalmente creo que pues voy a hablarte en términos como más nacionales, como mi cultura es todo lo que Ujú. involucra, lo que me rodea es Colombia. Entonces, si hablamos del país, me parece que la cultura política eh, le falta mucho, a la gente le falta como mucho interés por saber cómo puede actuar en su entorno, cómo puede usar a su favor el tener un conocimiento de la cultura, de saber lo que piensan las personas a su alrededor y de formar un pensamiento respecto pues a la política, de la forma en la que lleva el país cualquier situación. Mm, entonces, pues digamos que es algo que tiene mucho campo en Colombia, porque Colombia es un país que tiene múltiples aspectos para mejorar y para eso están los políticos, pero pues creo que por los mismos conflictos y la falta de interés no solo de la gente que elige, sino de los que han sido elegidos,
es lo que propicia que ya no se crea un concepto político y no se tenga interés por mejorar el entorno. Ok, perfecto. Muchas gracias, Paula. Eh, Esta es mi primera entrevista, ya continuaré con las siguientes. Muchas gracias. A ti. Buenos días. Hoy nos encontramos con la señora Alexandra Pineda, quien también accedió muy voluntariamente con la elaboración de este video para mi materia de cultura política. Señora Alexandra, entonces vamos por favor a proceder con tres preguntas. La primera de ellas es, si mencionamos el término cultura, ¿qué significado tiene este concepto? Buenos días para todos. Para mí el término cultura tiene que ver con todo lo que nos rodea. La cultura es algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, desde la época de los griegos y de los romanos, que se interesaban, yo creo que mucho más antes que ahora, en ser personas cultas, en tener algo de alimento, no solamente para el cuerpo, sino también para el espíritu y la conciencia. Entonces creo que la cultura es algo que nos rodea a todos todo el tiempo, y de hecho es algo que nos identifica con respecto al resto de ciudadanos en el mundo. Cada país, cada ciudad, cada lugar tiene una cultura que la identifica. Eso creo que es cultura para mí. Ok. Y si mencionamos el término política, ¿qué concepto tiene sobre este concepto? Yo creo que la política es un término que con el paso de los años ha ido perdiendo realmente el sentido valioso que tenía. Digamos que de lo que se ha hecho de la política en la vida actual y en la realidad, y es que la política se ha usado solamente con el único fin de buscar poder, y el verdadero sentido de la política tal vez es alguien que tiene la capacidad de ser líder y que puede ayudar a transformar su entorno para mejorarlo y para ayudarle a esas personas que alguna vez decidieron votar por ese líder y porque tienen unas capacidades diferentes para que les ayudara en la consecución de muchas cosas, pero la política para mí es algo que en este momento solamente tiene una relación como con el tema corrupción, y eso me parece muy triste porque como también lo era la cultura y lo dije antes, la política nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. Ok. Si unimos estos dos términos, cultura, política, ¿cómo lo entiende? Bueno, si yo me remonto a Colombia y pienso en Colombia como cultura política, pues creo que somos nosotros los artífices más allá de ser víctimas del momento cultural y político que estamos viviendo. Escogemos líderes no por lo que son capaces de representar en nuestros ideales y valores, sino escogemos líderes porque creemos que pueden hacer algo en beneficio no de la sociedad, sino en beneficio propio. Y ahí es donde nos hemos equivocado con el paso del tiempo. Digamos que si mi cultura política es, hablándolo de forma metafórica, si mi cultura política es venderme por una lechona y un tamal en unas elecciones, sabiendo que no es solamente el momento del tamal y la lechona, sino también es el momento de 4 años en un gobierno de una persona que va a decidir por mí. Entonces no somos víctimas, al contrario, somos artífices de lo que nos sucede y de lo que no nos gusta y que está pasando en Colombia y en muchos lugares del mundo. El término de cultura y política no habla muy bien de los colombianos y de otros lugares donde los ideales se han perdido y tienen un precio tan chiquito como un tamal o un plato de lechona. Qué pesar. Ok. O sea que este término cultura política, ¿cómo ve que está afectando el entorno? Total, yo creo que sin pertenecer a ningún bando político, creo que un país que sufre de una polarización tan radical como la guerra o la paz, y donde la gente en la ciudad no ha tenido que vivir la guerra de la forma en que lo han tenido que vivir los campesinos y la gente que ha tenido que sufrir desplazamientos,
Es que nos falta mucho como sociedad. Los muchachos de ahora, más que preocuparse por cómo tener el celular de última tecnología o el último computador de moda, deberían preocuparse un poquito más por ese tema de conciencia con el otro, de saber que las decisiones que yo tomo en mi entorno con respecto a quién quiero que me represente en una cámara, en un senado, en una alcaldía, en un pequeño espacio, incluso como una junta de acción comunal, debe ser llevado a otro nivel, mucho más consciente, mucho más claro y mucho más leal con la sociedad en la que vivimos. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Alexandra. Deseo que tenga un muy buen día. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Continuamos en la elaboración del video para mi materia Cultura Política. En este momento me encuentro con el señor Carlos Hermosa, quien accedió a contribuirme con la elaboración de mi tarea. Don Carlos, gracias por acceder y la primera pregunta es, si hablamos del término cultura, ¿qué significa para usted este término? Cultura son los conocimientos en materias básicas como la ciencia, las artes, la música, la economía y la política, entre otras. Bueno, eso es cultura. Gracias. Y si hablamos de política, para usted, ¿qué significa ese término política? Política es el manejo de la cosa pública. Es el conocimiento del manejo de la cosa pública. Creo que eso es política. Y si unimos los dos conceptos, cultura, política, ¿qué significa esos dos términos? Cultura política significaría conocimiento y estudio del asunto público, que es en sí el manejo de un estado, de un municipio, de un departamento. Eso es política, eso es cultura política, el conocimiento, porque hay gente que se mete a política y no tiene conocimiento. Okay. ¿Cómo ve don Carlos reflejada la cultura política en su comunidad? Pues la cultura política reflejada, yo no estoy viendo cultura política, yo estoy viendo es politiquería, que es la que se está viendo ahorita, que se han destapado tantos escándalos de corrupción. Imagínense, un fiscal anticorrupción preso por corrupción. Eso es una ironía. No tiene sentido. Eso no tiene sentido que eso suceda. Sí, y las cortes, los magistrados de las cortes están investigados por eso porque están involucrados en corrupción, en actos corruptos. Okay. Don Carlos, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias y que tenga una feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno. Buenas tardes, continuamos con nuestra tercera entrevista. Estoy con el señor Darío Agudelo. Don Darío, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Don Darío, le pregunto, si yo le digo qué es cultura, para don Darío, ¿qué significa este concepto? La cultura es el conocimiento que se tiene sobre una determinada área y en la medida en que más sabemos de eso, pues más cultos somos sobre ese tema. Es como conocimiento. Perfecto, gracias. Si yo le digo qué entiende por el concepto política, ¿qué le trae a su mente ese concepto? Bueno, yo tendría que revisar que la palabra política viene de polis, que es pueblo, de modo pues que todo lo que tenga que ver con la gente o con la comunidad es política. Perfecto. Y si yo le digo una de estas dos palabras, estos dos conceptos, cultura, política, ¿qué significa? Es el conocimiento que yo debo tener con respecto a las relaciones con la gente. Ok. ¿Cómo ve cómo se ve afectado su entorno con el término de la cultura política? Se afecta, puede ser positiva o negativamente. Positiva en la medida en que entre las mismas personas pues hacen como esfuerzos para salir adelante. Cuando terceros, que son los que
les gusta representar a la gente, también trabajan por las personas. Y negativamente cuando las personas que quieren trabajar por otros se ponen una máscara y terminan defraudando a la sociedad. Perfecto. Don Darío, le agradezco muchísimo, eran solamente estas preguntas. Gracias por colaborarme. Que tenga muy buena tarde. Rico, que les vaya bien en su trabajo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buenas tardes, continuamos con nuestras entrevistas. En el día de hoy me acompaña el señor Nicolás Parra. Señor Nicolás, muchas gracias por acceder a la preparación de este video para mi universidad. Quisiera preguntarle 3 cosas. Si yo le digo que por favor me diga qué significa para usted el término cultura, ¿qué me puede decir referente a este término? Para mí la cultura es aquellas características que describen una determinada sociedad, un determinado grupo social, valga la redundancia, en el que a través del tiempo, de sus creencias, van creando una identidad que los representa ante la sociedad. Ok. Si le pido que traiga a su mente el concepto política, ¿qué me puede decir referente a este concepto? Yo creo que la política está en todo. La política sería un concepto muy amplio, pero como a grosso modo sería que la política es aquello que tiene que ver con las relaciones de la gente, con sus dirigentes y entre ellos. Entiéndase que, pues digamos, en la política se busca una representación y se busca defender unos intereses y unos derechos propios. Ok, gracias. Y si le digo que una estos 2 conceptos, cultura, política, ¿qué significa cultura política para Nicolás? Ya con la definición de cultura política, creo que me iría con la definición que da Gabriel Almond en su libro de Cultura Cívica, en la que describe la cultura política como la representación que busca cada grupo social dentro de una sociedad para exigir, para buscar los beneficios de acuerdo a sus necesidades. Entonces yo creería que la cultura política es eso, como cada grupo, cada tipo de persona buscando una representación, un tipo de interés acorde a lo que él piensa. Perfecto, gracias. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política, digamos que yo creo que como tal en el país es una cultura que va en decadencia, que cada vez tiene, digamos, un valor diferente, más ligado a lo mínimo, porque esa cultura política se está perdiendo o se está modificando negativamente, a mi parecer, en el sentido de que cada vez la concepción que se tiene de la política y en sí de la clase dirigente es mínima. Entonces la gente pues ya digamos que no tiene la misma referencia que se tenía de los políticos antes, de creer, de convencerse, de identificarse con uno, sino ya se ve como un grado menor, un grado mínimo desde el punto de vista de lo que ellos representan. Ok, señor Nicolás, le agradezco muchísimo por acceder a esta entrevista y ayudarme en la resolución de mi problema para mi materia de cultura política. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes, continuamos con nuestras entrevistas. En la tarde de hoy me acompaña el señor Zahid Begambre. Zahid, gracias por acceder a estas preguntas. Quisiera preguntar, el término cultura, ¿qué significa para usted? Para mí el término cultura se refiere más como al conjunto de características que identifican a una sociedad y ya, es como lo principal. Vale. ¿Y el término política, qué significa? Yo creo que es como un sistema de liderazgo para controlar a una sociedad en sí. Y si unimos estos 2 términos, cultura y política, ¿qué podemos decir? Yo creería que cultura política sería más como, unidas, podría ser como
Yo creo que es como el sistema, el mismo sistema, identificado a través de ciertos mecanismos que se identifican entre sí. Sí, entre política cultura, yo creo que puede ser como, no sé, no estoy muy seguro de dar ejemplos, pero sí es básicamente eso. Es como ese propio sistema que se identifica a través de diferentes características propias de la misma sociedad. Ok. ¿Y cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Yo creo que con la sociedad en sí. Ya, la verdad no. General. General, la sociedad general. Vale. Sajid, muchas gracias por la entrevista. Que tenga muy buena tarde. Adiós. Buenas tardes, continuamos con nuestro reportaje. Tenemos en este momento a la señora Ana Arévalo, quien accedió a colaborarme con la entrevista. Entonces, señora Ana, quisiera preguntarle, para asumirse el concepto cultura, ¿qué significa cultura? Cultura representa que uno debe ser educado, bien hablado, con las personas ser un amistoso. Perfecto. Listo, gracias. Y si le digo que por favor me diga para asumirse qué significa política, ¿qué cree que es política? Política son los que se lanzan a la presidencia, al gobernador, el alcalde. Entonces sí. Ok. Y si yo le pido que por favor una de estos dos términos, cultura y política, ¿qué significa para asumirse cultura política? Cultura política que el político tiene que portarse bien, ser honrado, porque hay mucha gente corrupta. Entonces sí, ¿para qué? No hay de escoger nada. Sí, señor. Ok. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política aquí en su entorno? Bien. Por acá sí, mientras yo he estado, sí, no he tenido quejas de nadie. Perfecto. Listo, doña Ana. Bueno, No era más, le agradezco muchísimo no, por señora. colaborarme. Que Bueno, tenga muy sí. buena tarde. Hasta Gracias, luego. mamá. Gracias. Después de haber hecho las lecturas correspondientes y haber realizado este trabajo de campo, que fueron las entrevistas a las personas con las que tuve la oportunidad de compartir esta experiencia, llegué a la conclusión de que definitivamente, hablándolo solamente en nuestro territorio aquí en Colombia, nos hace mucha falta interés por el tema cultural y por el tema político. ¿A qué me refiero? A que definitivamente nosotros le otorgamos el poder, porque cuando nosotros elegimos a una persona con nuestros votos para que nos represente y para que aquellas promesas que nos hizo cuando estaba lanzando su candidatura, estas promesas que nos hizo nosotros dábamos por hecho que las iban a cumplir. A uno de estas personas a las que yo le di el poder de representarme, a la que yo le di el poder de mejorar mi país, a la que yo le di el poder de hacer muchas cosas, no solo por mí, sino por la sociedad en general, por mi sitio, por donde yo estoy. Es muy triste ver cómo esas personas a las que yo le di el poder se están viendo involucradas en temas de corrupción, en temas pues, de tantas cosas que se ven en nuestro día a día en las noticias. Realmente nuestra cultura desafortunadamente nos ha venido últimamente mostrando que estos valores y estos principios que no nos inventamos, no nos acabamos de inventar, porque esto, como lo dice Jacqueline Pechard en su artículo, viene de generación en generación. Esto no es algo que nosotros acabamos de hacer, que acabamos de decir, sino que fue inculcado desde nuestros antepasados, y a nosotros nos lo vienen inculcando también nuestros padres, así como nosotros también lo vamos a inculcar a nuestra herencia. Entonces, triste ver que esos valores con el paso del tiempo se están perdiendo, triste ver que las personas que nos están representando desafortunadamente no están siendo las más
consecuentes con lo que nos prometieron en un determinado momento y los actos que están haciendo no son los que nosotros esperamos que hagan, no nos están cumpliendo con lo que estamos así, con lo que nos están haciendo. Yo pienso que una reflexión en este caso es que debemos despertar esa conciencia, que debemos despertar esa importancia de estar informados, de mantenernos al día con todas las normas, con todas las leyes, con todo lo que ellos piensan imponer, para sí mismo yo en un determinado momento o en un ámbito decir no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esta, argumentando obviamente las razones, y pues las masas mueven. Entonces, cuando no estamos de acuerdo, simplemente manifestarlo y hacer que nuestra voz, nuestro voto se respete, y que no solamente vengan uno o unos particulares a hacer con nosotros, con nuestro país, con nuestros principios, con todo lo que ellos quieran. Es la conclusión a la que llego. Me pareció un trabajo muy interesante porque me permitió no solamente mirar mis conceptos o lo que yo creía, sino compartir lo que las otras personas creen, y hay aportes que de verdad es muy cierto y es muy duro, porque pues después de cada entrevista yo tenía la posibilidad de compartir con las personas, y qué tristeza ver que día a día se está deteriorando todo el tema que realmente nos debe interesar. Muchas gracias, que tengan una muy feliz tarde, hasta luego.